que nos bendigas ahora con tu palabra. Tu presencia está aquí, Señor, pero por favor que tu Espíritu Santo nos ministre a través de la enseñanza y que nuestra cabeza pueda ser llena de las gotas de rocío, Señor, que es tu doctrina, tu palabra, que nos ha de dar la herencia que necesitamos en este tiempo. Señor, guíame, por favor, usa mi vida. Me pongo en tus manos esta noche y yo sé que tú vas a hablar lo que nuestro corazón necesita y lo que tú tenías planeado en cada uno de nosotros. Es nuestro deseo esta noche poder ponernos bajo tu sangre preciosa. Gracias por mis hermanos que nos escuchan en transmisión también, Señor. Les bendecimos esta tarde, esta noche, Señor. Confesamos que tu palabra también fluirá y correrá como río haciendo lo que tenga que hacer. Tu palabra no volverá vacía, Señor, sin antes haber producido lo que tenga que producir. Te damos gracias esta noche porque sé que así será. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, tome su asiento esta tarde, tarde o noche, ¿verdad? Le decía a alguien hace un rato, con estos horarios de repente nos sentimos fuera pues sí, nos desenganchamos un poco, ¿verdad? Pero bueno, ya es tarde, noche, vamos a entrar a la palabra. Estamos en la serie Herederos, comenzando este domingo comenzamos una serie donde tenemos como objetivo varias cosas. Una de las realidades es que hay palabras, hay doctrina y hay principios que te van a marcar la vida. Y yo oro a Dios para que esta enseñanza de aquí hasta fin de año, si es que Dios lo permite, podamos ser marcados y preparados para el año que entra y los años subsiguientes, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo más duremos en esta tierra. Sin embargo, yo creo que este principio que vamos a aprender de ser herederos y de ser hijos verdaderos de Dios nos va a dar a nosotros primeramente la identidad, y esa identidad nos va a traer autoridad. Y la autoridad va a generar en nosotros herencia. El domingo estuvimos hablando sobre la importancia de tomar el espíritu del Abba Padre, algo que a muchos creyentes en esta época no les ha sido revelado. No digo que no lo entiendan, digo que no les ha sido revelado. Vivimos un espíritu de orfandad tremendo antes de la venida de Cristo y antes de que la tierra sea herida con maldición. Malaquías dejó una enseñanza muy fuerte. Malaquías dice que el espíritu de Elías vendría, está refiriéndose a Jesús, vendría a restaurar y hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Es decir, primero el padre se vuelve al hijo y después el hijo en consecuencia se vuelve al padre. El Padre nos envió a Jesucristo y entonces ahorita vemos un espíritu de orfandad terrible en la sociedad, aún en el cristianismo. Vemos un espíritu de transmigración bastante fuerte. Vemos el espíritu de Caín manifestado en esta época. ¿Qué es el espíritu de Caín? El espíritu de Caín, además de ser un espíritu que mata a su hermano, es un espíritu que anda errante. Dice la Biblia que a Caín se le puso una marca, ¿verdad? Una tau, dice las versiones originales. Se le puso una tau, la letra tau. No puedo, recuerda que no puedo. Gracias. Entonces se le pone una tau y eso implica que él iba a ser errante de aquí para allá, iba a estar sin tener un lugar donde establecerse. Entonces ese espíritu está manifestándose en muchos creyentes, en la sociedad entera. Primero que nada, hablando en la sociedad, carecemos de un liderazgo genuino, un liderazgo a quien seguir. Por eso es parte de lo que es previo a la maldición. Recuerde que Malaquías dice: no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Está hablando de los tiempos finales y está hablando de que antes de que venga la maldición tuvo que haber habido, tiene que haber un espíritu de orfandad terrible. Por eso vemos a muchos creyentes de aquí para allá, creyentes sin identidad, que no les ha sido revelado, aunque conocen el espíritu del Abba Padre, no les ha sido revelado el espíritu del clamor, del gemir. Y no hablamos solamente de gemir como un acto emocional,
y como un acto de catarsis, sino la emoción y la catarsis no sirven de nada si ese espíritu que está en nosotros y que Jesucristo envía hace que clamemos Abba Padre y que podamos tener la verdadera identidad de hijos. Estuvimos hablando de eso, hablamos de la importancia de ser adoptados como hijos, de que el Señor nos siente en sus rodillas y nos hace herederos. Pero aquí hay un punto importante, y a partir de ahora empiezo a hablar sobre los niveles. Bueno, estamos hablando de este texto en el libro de Gálatas capítulo 4 versículos 6 al 7, y estoy en la versión más reciente, la palabra de Dios para todos, perdón. Habla de que nosotros somos hijos de Dios y Él puso el espíritu de su Hijo en nosotros. Con eso nos quedamos el día domingo. Mi esposa habló sobre la oración, es decir, que cuando tú eres hijo, tú tienes un lenguaje diferente. Usted se dirige diferente al papá de una persona que al papá suyo. Si usted todavía tiene su privilegio de tener un papá, usted no le habla igual a su papá que a otro papá o a otra persona. Es decir, que mi esposa habló un poquito de la oración. La oración también marca revelación y autoridad. ¿Cómo oras tú? ¿Cómo te diriges tú al Padre? ¿Como Señor o como Padre? Tienes la confianza de acercarte, porque acuérdate que el apóstol Pablo nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de gracia. Pero ¿quién se acerca confiadamente? Aquel que es hijo, aquel que ha sido sentado en las rodillas. Acuérdense que para ser adoptados tuvimos que ser sentados en las rodillas del Padre, y Él nos hizo hijos por adopción, y entonces nos colocó en una familia. Mi esposa habló de la oración que no es para un religioso, nos habló de una oración de confianza, una oración donde podemos dialogar con Él, y eso nos va llevando precisamente a la identidad de hijos. Pero recuerde algo importante: hay diferentes clases de hijos, y eso lo vamos a tocar el domingo, porque hoy quiero comenzar a sentar una base que es el entender los niveles que hay en el reino. Recuerde que cuando Jesucristo vino a esta tierra, Él mismo anunció diciendo: el reino de los cielos ha comenzado. ¿Y qué implica el reino? Implica milagros, implica prodigios, implica libertad a los cautivos. El profeta Isaías 61 escribe lo que haría el Señor. Cuando el reino comienza, hay libertad. Nosotros tenemos que entender que vivir en el reino implica traer libertad a los cautivos, pero una libertad que primero tuvimos nosotros, porque un hijo es verdaderamente libre. Dice la palabra: si el hijo te liberta, vas a ser completamente libre. Hoy le voy a decir algo: hay muchos cristianos que asisten a congregaciones pero no han sido liberados. Y por eso le digo que esta serie va a implicar tocar cuerdas muy sensibles que traemos nosotros, meternos a buscar dentro del alma, y que el Espíritu nos lleve a revelar lo que hay en el alma, porque hay muchos cristianos que están en iglesias pero todavía no han sido libres. ¿Se acuerda cuando estuvimos hablando precisamente hace 8 años? Algunos ya ni han de recordar, pero hace 8 años entramos a una serie que se llamó Gracia, y tomamos el libro de Max Lucado, que en ese tiempo acababa de salir, que para mí fue un libro muy interesante. Si usted por ahí lo tiene, recuerdo que se los envié a muchos de ustedes por PDF. Voy a buscarlo y se lo voy a volver a enviar. En ese libro Max Lucado hablaba de su experiencia, que estando en una iglesia. Y fíjese qué valor para abrirse este pastor, este escritor, a contar eso, ¿no? Precisamente que él, siendo cristiano, y esto lo digo con mucho cuidado para que nadie lo tome como de que, entonces si el pastor Max Lucado lo hacía, pues yo lo puedo hacer, ¿no? Pero él cuenta en ese libro cómo le costó mucho trabajo y cómo tuvo muchas heridas, y que hasta la fecha sigue, o en la fecha que escribió ese libro, él seguía batallando con esas heridas que le dejaron el haber sido un creyente pero no liberado. ¿Se acuerda que dice que antes de predicar o antes de dar una conferencia o dar una plática, él se iba atrás de los supermercados y se bebía una cerveza? Y wow, uno dice: Max Lucado haciendo esto. Yo no estoy denigrándolo a él, porque él lo escribe en su libro. Y creo que es una realidad que muchos cristianos viven un cristianismo no de libertad completa. Y a veces nosotros como pastores justificamos eso diciendo: no te preocupes, hermano, Dios te va a liberar, en su tiempo Él lo va a hacer. Claro que Dios lo va a hacer en su tiempo, pero de acuerdo al nivel que tú tengas. Porque no te puedes pasar toda la vida en un nivel como hijo.
O sea, qué bueno que eres hijo, me da gusto que seas hijo, me da gusto que hayamos sido adoptados como hijos, pero la pregunta en estos días va a ser, ¿qué clase de hijo soy? Porque en una familia hay hijos buenos y hay hijos no tan buenos. Hay hijos maduros y hay hijos no tan maduros. Entonces, en este tiempo vamos a ir viendo en qué lugar estoy como hijo, y entonces el nivel que yo tenga como hijo me va a dar autoridad. Me va a poner en un escalón o me va a poner abajo. Puede ser que haya hijos que están encima de mí. Aún, por ejemplo, los que tenemos una familia y, por ejemplo, yo tengo 3 hermanos, bueno, tenía 4, ¿verdad? Pero esos 3 hermanos, cada uno tenemos una manera y cada uno tenemos un nivel. Y, por ejemplo, nuestros padres nos ven de una manera diferente a cada uno. Y nuestros padres saben en quién pueden confiar más una cosa y en quién pueden confiar más otra. O sea, a lo mejor habrá cosas que mi mamá me confía a mí, pero habrá otras cosas que no me confía a mí, porque a fin de cuentas puede ser que yo esté en un nivel diferente y mis hermanos en otro. Con Dios ocurre lo mismo. Dios no puede darle lo mismo a todos. Y entonces aquí es donde entramos nosotros a cómo yo avanzo para poder alcanzar el nivel en el reino que debo tener. Porque es la realidad que Pablo le habla a los Gálatas, le dice, ustedes son hijos, pero como hijos habéis caído de la gracia. O sea, ya deberían de estar arriba, pero han estado abajo por causa de su inmadurez. Entonces el peligro que tenemos es no poder alcanzar los niveles que Dios quiere que tengamos. Dependiendo de nuestra disposición, así será el entendimiento que tengamos del reino. O sea, mi disposición va a marcar mi entendimiento. Cualquier persona te puede decir que si tú te predispones a algo, no vas a aprender o no vas a querer entender algo que tú ya te predispusiste a que no lo quieres aceptar. Por ejemplo, hay mucha gente que se predispone a ciertas doctrinas y cuando les hablan de diezmo automáticamente la mente se bloquea y ya no cachan, aunque la revelación sea muy profunda. Ellos se predispusieron, dijeron no. Es como los adultos mayores, muchos dicen no, es que yo no puedo con la tecnología, a mí no se me da. Pues sabes que no se te va a dar porque tú mismo te bloqueaste mentalmente y dijiste no puedo. Eso se aplica también en algunas cuestiones bíblicas y en algunos entendimientos que debemos tener, porque entonces, de acuerdo a la disposición que yo tenga, de acuerdo a los argumentos y altivez que caigan de mi vida, voy a poder recibir más revelación del reino. Pablo es experto en eso. Él es un hombre que a mí me impacta sus escritos. Él dice en una de sus epístolas que la palabra de Dios tiene que derribar argumentos y toda altivez, llevando a los cautivos a la obediencia en Cristo. Es decir, que muchas veces nosotros levantamos fortalezas mentales en nuestra vida. Algunos le llaman la cosmovisión. Tú tienes una manera de ver la vida y de acuerdo a cómo viviste tus experiencias, tú ves la vida. Por ejemplo, una vez platicando con una persona que estudia la conducta humana, me decía, por ejemplo, mira, tú ves a esa persona, y me ponía ejemplo, dice, esa persona siempre tiene su refrigerador lleno. Dice, en algún momento de su vida él pudo haber tenido escasez, por eso él quiere que su refrigerador nunca esté vacío, porque él evoca, todavía no ha superado esa área donde él tuvo escasez, y entonces porque él no quiere volver a repetir eso. Sé que eso es algún concepto muy psicológico, pero yo sí creo que hay situaciones que hoy vivimos que en el pasado se escribieron, y que si no aprendemos a romper ese tipo de pensamientos que no son de Dios, vamos a perder la herencia que como hijos tenemos. Y eso es lo peligroso de este asunto. Por eso vamos a ir paso a paso viendo y a lo mejor señalando errores de muchos de nosotros. Me incluyo yo. Creo que este asunto tiene que ver con todos. La palabra primero tiene que enseñarme a mí para después poder enseñarla a usted. Yo sería un hipócrita si predicara algo que primero Dios no me habló a mí y Dios no hizo que yo corrigiera. Entonces necesito entender que todo esto que vamos a hablar tiene que ver con un asunto de ir quebrando cosas que nos están limitando nuestra herencia con Dios. ¿Cuáles son esos niveles del reino? Mire, hay gente que verá el reino como Moisés. Moisés vio la tierra prometida.
Y Jehová le dijo: sube porque vas a mirar la tierra, pero no vas a entrar. Moisés, hermanos, no estoy hablando de cualquier persona o cualquier personaje bíblico. De hecho, hablar de Moisés es como hablar de niveles. Moisés y Elías van a la par. Moisés, el gran hombre de Dios, el gran libertador, el que batalló 40 años con un pueblo rebelde, el que veía a Dios cara a cara. Ese Moisés al que estoy hablando, y que fue un hombre que alcanzó un nivel, pero que desgraciadamente no entró al reino. Lo vio la tierra prometida, pero no entró. Al menos en vida no entró. Se transfiguró años adelante y se transfiguró en la tierra prometida con Jesús. Físicamente él no entró al reino. Lo vio. Hay muchos cristianos que van a ver el reino, pero no van a entrar a él. Hay otro tipo de cristianos que van a ver el reino y van a entrar al reino. Ya es otro nivel. Lo ven, lo entran. Josué fue uno de ellos. Vio la tierra prometida. Antes de entrar a ella fue como uno de los 2 espías. Entró, la vio y la poseyó. O sea, tuvo su entrada. Y luego hay un tercer nivel: los que verán, entrarán y heredarán el reino. Por eso le hablo de Josué y Caleb, que fueron los únicos que vieron, entraron y heredaron. Porque acuérdense que toda la otra generación se murió. Solo Josué y Caleb fueron los hombres que pudieron heredar el reino. Entonces, hablando espiritualmente, la Biblia nos enseña que hay niveles. A algunos no les gusta hablar de esto. Y normalmente nos han enseñado que no, tú te vas al cielo y allá eres bendecido y qué bueno que llegaste al cielo, sí, pero la Biblia habla de niveles. De hecho, hay una teoría, algunos explican que hay diferentes habitaciones: la nueva ciudad, la nueva Jerusalén y el cielo nuevo y la tierra nueva. O sea, se supone que hablan de 3 niveles. Habría que analizar bien ese punto y saber que en el reino no soy cristiano y ya con eso me conformo. Dios te va a pedir que tú puedas ir más allá, no solo que veas el reino, no solo que entres al reino, sino que entres, lo veas y lo heredes. Tienes la posibilidad, porque Dios te ha dejado todas las herramientas. Te dejó su sangre, te dejó su palabra, te dejó su Espíritu Santo, y entonces tú puedes y tú debes no solamente entrar al reino, no solamente ver el reino, sino heredar el reino. Ahora, también están los que no alcanzarán el desarrollo de los 3 tiempos del reino. Es decir, se van a quedar en alguna fase. Por ejemplo, los que se quedarán en la fase de ver el reino, solo con la promesa, pero sin poder poseerlas. ¿Se acuerda que el domingo en la mañana hablamos de mucha gente que ha recibido palabra profética de parte de Dios? Y entonces de repente hay ocasiones donde tú recibes una palabra profética. Primero que nada tienes que creer la palabra profética. En el congreso del año pasado aprendimos que la palabra profética hay que creerla, hay que honrar al profeta, hay que creer la palabra. Dice: honrad a los profetas, creed a los profetas y seréis prosperados. Una palabra profética que se me da, yo la debo creer en mi corazón. Y el diablo va a venir de muchas maneras a querer robármela. A través de la decepción, aún a través del razonamiento. Yo he a veces conocido gente muy estudiada, muy preparada, conoce mucho de la Biblia, pero muy poco del Espíritu. Y cuando tú hablas con ellos sobre: es que Dios me habló, me dijo, es que yo no creo, es que no, la palabra profética ya caducó, es que esos dones ya quedaron en el pasado, y entonces te empiezan a dar sus razonamientos, y a veces es el diablo que quiere venir a robarte la palabra, y entonces tú viste la promesa, oíste la promesa, pero no vas a entrar porque alguien te la robó. A veces no es alguien, a veces eres tú mismo, que tú piensas y dices: yo creo que no fue profeta de Dios, yo creo que era mentira. Y entonces dejas a un lado la palabra profética. Son los que se quedan con las promesas, pero no las poseen. Luego está otros que llegarán hasta la fase de entrar al reino. O sea, van avanzando. Estos son como gente que creyó en las promesas, se esforzaron para hacerlas activas. En algún punto entraron a poseerlas, caminaron en el reino, pero se quedaron solamente con lo material del reino. O sea, a veces Dios te da una palabra: yo te voy a llevar a las naciones, y tú entras a eso y recibes la palabra y vas a predicar a las naciones. O a veces Dios te promete prosperidad
y tú vas a tener mucho dinero y no vas a pedir prestado y nos quedamos con eso. Pero no es el final. Yo quiero que entienda que no es el final el que tú tengas una casa porque Dios te la prometió. O sea, eso es parte de, pero no es el todo. Si Dios me prometió algo material, qué bueno, gloria a Dios, lo voy a poseer, pero ahí no se queda todo. Tengo que ir más allá para en el cielo también tener una herencia. Pero eso solamente se logra cuando alcanzo el máximo nivel de heredar el reino. Porque hay una parte en la Biblia donde Jesús dice: venid benditos de mi Padre, heredad del reino. Ojo, en el cielo no todos van a heredar el reino. Dios sería injusto si aquel que se esforzó más no recibe algo más. Si usted dirá: bueno, hermano, pero está la parábola de la viña, el Señor a todos les dio lo mismo. Claro, pero es diferente. Porque al final la Biblia en el Nuevo Testamento nos marca muchos parámetros de que de acuerdo a tu madurez, de acuerdo a tu autoridad, vas a alcanzar recompensa. Y por eso Pablo dice que nuestras obras van a ser pasadas por el fuego. Y entonces hay obras de madera, o hay obras de heno, hay obras de hojarasca, pero también hay obras de oro y obras de plata. Lo que anhelamos al conocer los niveles en los que debemos de avanzar como hijos es que cada uno de nosotros nos esforcemos cada día más por no solamente entrar al reino y poseer lo material del reino, sino poseer lo espiritual del reino. Ahora, la pregunta esta tarde sería: ¿quiénes son los herederos del reino? Porque no todos van a heredar el reino. O sea, todo se nos prometió, pero no todos lo van a heredar. Eso es real. Y en esta serie te voy a llevar con la Biblia para que lo experimentes, lo veas con la Biblia. No me creas a mí, créele a la Biblia. La Biblia habla de que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Son pocos los bachurs, porque el término es bachur, escogido, linaje seleccionado, gente que se forjó a través de las pruebas, que avanzó desde el nivel 1 hasta el nivel 5. Le adelanto, hay 5 niveles que la Biblia menciona, de 5 clases de hijos. Hoy solo voy a tocar 2, pero el domingo, si Dios permite, vamos a desarrollar completamente los 5 niveles que un hijo debe tener. Y es lógico que para poder alcanzar lo máximo del reino tienes que llegar al nivel 5. Es la realidad, no hay vuelta atrás. No hay de que Dios diga: bueno, pues te voy a tener misericordia, pásale, mira, te paso de panzazo, órale, viste medio bueno, pero pues órale. No, ahí Dios va a abrir los libros, dice la Biblia, se van a abrir los libros y va a empezar a ver todo lo que tú hiciste. Por eso Pablo se preocupaba. Y él decía: no sea que yo, habiendo ganado a otros, o sea, fíjese cómo él sabía, que yo mismo venga a ser reprobado. A mí eso me preocupa. Yo creo que no se trata solamente de llegar, sino de mantenerse. Cualquiera llega, pero muy poco se mantiene. De hecho, hay gente que yo la he visto alcanzar un nivel y yo digo: wow, ya llegó al nivel, pero no se mantiene. Eso es lo preocupante. Ese es el punto donde uno como pastor dice: bueno, ¿por qué alcanzó el nivel pero no se mantuvo? O sea, llegó ahí, pero lo ves a la vuelta de algunos años, ya no lo ves en ese nivel, lo ves abajo. Y entonces me acuerdo lo que dicen los Gálatas, o lo que Pablo le dijo a los Gálatas: de la gracia habéis caído. ¿Quiénes entonces son los herederos del reino? Serán aquellos que se graduaron como hijos de Dios. Usted tiene que recordar que somos hijos por fe y estamos en un proceso. Juan lo dijo. Juan habló de procesos. Y Juan habló de algo que es el comienzo del proceso. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y uno dice: wow, ya soy hijo, gloria a Dios por ello, me dio Dios potestad. Ok,
Pero déjame decirte algo importante. Ese es el comienzo. Ese es el kinder. Y me decía un profesor hace unos años, es que nuestro sistema educativo está cada vez peor. Y apenas el domingo otro profesor me decía, estamos ahora peor que antes, porque si antes estábamos mal, ahora con lo presencial menos. Pero me acuerdo que hace años este hombre me dijo, mire, en México estamos tan mal que apenas salen del kinder y ya los estamos celebrando, ya les hacemos su graduación, como si ya hubieran llegado al final. Y entonces de nuestros hijos vamos creando una idea de que ya acabaron. Y es muy real. A veces nosotros como cristianos ya nos bautizamos y bravo, ya celebramos. Ya soy bautizado, me gozo. Y ya nos sentimos como que ahí acabó todo. Luego el Espíritu nos bautiza con fuego, recibimos lenguas y hablamos lenguas y gloria a Dios, ya tengo lenguas. Pensamos que ahí llegó otra graduación y ya se acabó todo. No es así. Tenemos que ir avanzando. Tenemos que crecer. Y para poder entender esto necesitamos no solo leer la Biblia, sino estudiarla. Hay cristianos que leen la Biblia pero no la estudian. No es lo mismo leer que estudiar. Estudiar es meterte a fondo, pedirle al Espíritu que te guíe, sí, pero también tomar herramientas hermenéuticas, homiléticas, diccionarios que te ayuden a entender la doctrina correcta y sobre todo, aclaro, sobre todo la doctrina pentecostal. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sabía que somos pentecostales. No somos bautistas. Dios bendiga a los bautistas. No somos metodistas. Dios los bendiga. No somos presbiterianos. Somos iglesia pentecostés clásica. Entonces nuestra doctrina tiene que ser basado en eso. Lo que vamos a aprender, lo que vamos a analizar tiene que ser basado a la doctrina pentecostés, la teología pentecostés. Y entonces de esa manera vamos a poder graduarnos en lo que Dios quiere que nos graduemos y poder alcanzar el nivel que Dios quiere que tengamos. La versión de las Américas, no sé si la puse ahí, no, creo que no. Juan 1:2 en la versión de las Américas dice: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Llegar a ser hijo, derecho. La versión 60 dice potestad. Ahora vamos a ver algo significativo. Sé que a muchos no les gusta que y hoy en día vemos a tantos predicadores en los púlpitos que dicen: yo no uso el griego, yo no uso el hebreo. Pues yo digo algo: necesitamos entender la Biblia en el lenguaje que fue escrito, ¿no? O sea, no fue escrito la Biblia para mexicano, para un chilango. La Biblia fue escrita por hebreos y gente que en ese tiempo tenía el idioma griego. Entonces, para poder tener un panorama más amplio, necesito indagar las palabras en griego. Yo lo aclaro y lo digo para que no piensen. Yo no sé griego ni hebreo, pero tenemos referencias que nos ayudan. Y cuando yo hablo de la palabra en griego es porque fui a la etimología de Strong y busqué lo que significaba, y entonces es como ver un diccionario con otras herramientas, ¿verdad? Como ciertos diccionarios. Pero sí es importante aclarar esto, porque hoy en día vivimos una sociedad donde la gente predica un evangelio tan simple. Dicen: vamos a predicar algo simple, algo light le llaman, pero eso light es como si comieras solo comida chatarra todo el tiempo. Al principio te gusta, pero hay un tiempo donde dices: ya no, ya me aburrió. Y aparte la comida chatarra, la verdad es que no te fortalece. Es muy triste, pero yo no sé si usted ha estado al pendiente de lo que ocurre en el mundo cristiano también. No somos nadie para juzgar a nadie. Sin embargo, es importante que sepamos que hay muchas personas, figuras de autoridad, que están cayendo, y que Dios nos ayude para poder tener una doctrina saludable, que cuando venga el tiempo de la prueba yo pueda soportar la prueba porque comí buen pan. Hace 2-3 días leía una noticia de una iglesia grande, mega iglesia, con una franquicia internacional, que despide a su pastor, uno de sus pastores más prominentes, por problemas de moralidad, dicen ahí. Y bueno, pues ya se descubre que los problemas de moralidad son que pues tuvo problemas de adulterio.
Y no es que nos guste hacer leña del árbol caído, pero yo voy a algo importante. Hoy en día las iglesias que no predican un mensaje profundo de la palabra corren el riesgo de caer ante las tentaciones del diablo. Porque no tienen madurez, no tienen solidez en su doctrina. Y cuando el diablo viene, le siembra una palabra, le siembra una... A veces el diablo es tan astuto que te infla, te lleva a ser como que tú piensas que eres infalible, ¿no? Como que no vas a caer. Y eso es resultado de una doctrina no profunda. Y hoy en día a los cristianos no les gusta profundizarse en la palabra. Necesitamos palabra que nos fortalezca. Y necesitamos una combinación. Así como hay un plato que es el plato del buen comer, y nuestros hijos nos están enseñando que tienes que ponerle verde, rojo y no sé qué tantas cosas. En la Biblia también hay una palabra saludable. El rema y el logos, decía alguien. El rema, lógicamente, tiene que ver con la palabra revelada. El logos es lo escrito. Y cuando las dos cosas se juntan, tú eres alimentado para el tiempo de la crisis. Tristemente vemos una sociedad que solo se alimenta cuando tiene necesidad, pero no come el pan, como el profeta Jeremías, que comió un pan que le resultó agradable a su boca, pero cuando le cayó al estómago le fue amargo. Hay palabra que comemos y que es muy agradable, pero cuando llega al estómago nos amarga, porque no es la palabra de Dios. Hoy en día vemos a cristianos que en esta pandemia, yo hablé mucho, el Señor me dio mucho esa palabra de que comiéramos torta cocida debajo del fuego, porque la jornada iba a ser larga. Elías estaba deprimido, estaba desanimado, como cualquiera de nosotros. Y yo veo, digo, los cristianos somos vulnerables a los ataques del diablo. Los pastores, si usted no lo sabía, también somos vulnerables. Y entonces veo a un Elías que después de haber ganado una gran batalla, se encuentra deprimido en una cueva, escondido y con sentimientos de muerte, o sea, con depresión, diciendo: ya Dios, basta, quítame la vida, ya estoy harto. Pero entonces Dios lo deja que saque su coraje, lo deja que saque su frustración, no le dice nada, nomás le dice: acuéstate, duérmete, le trae torta, le trae agua y le da de comer, y el otro se vuelve a dormir. Porque Dios a veces te deja hacer eso. Pero lo importante es que en el proceso tú comas pan y agua, pero pan cocido bajo las cenizas. Quiere decir que vengas a hacer nada. Y entonces, cuando tú puedes tener esto, vas a poder tener la potestad de avanzar, y de que cuando venga la crisis, la persecución, la prueba, porque yo digo, bueno, pues si la iglesia no está pasando por persecución y aún así hay muchos hombres de Dios cayendo, y entonces de repente digo, ¿qué pasaría si viniera la persecución? ¿Cómo está nuestro alimento? ¿Cómo está nuestro cuerpo? Y entonces es donde entra el asunto que vamos a hablar, de ver los 5 niveles que tenemos que tener como hijos. Ahora, tenemos que ir aclarando esto. A todos los que le recibieron, dice, les dio potestad de ser llamados o ser hechos, dice otra versión, hijos de Dios. Y bueno, entramos a rebuscar el griego. La palabra griega para hijo es teknos, y es una de las 5 palabras que vamos a analizar en estos días. Teknos. ¿Qué significa teknos? Bueno, teknos significa un niño pequeño, no avanzado, alguien que no es maduro. Eso es teknos. ¿Sí? Un hijo que pues nació y se le dio el privilegio, la autoridad de ser llamado hijo de Dios. A nosotros como cristianos, desde que nacemos en Cristo, algo que se llama autoridad. ¿Sí? Pero esa autoridad se va a manifestar hasta que yo avance. O sea, mi hijo Leví, que es pequeño,
tiene autoridad sobre mi herencia, los millones que tengo en el banco. Esos millones que están guardados allá en Suiza, Leví tiene, por fe estoy hablando, ¿verdad? Tengo un banco allá en Islas Caimanes donde estoy guardando todo mi dinero, ¿verdad? Y está como beneficiario Leví. No le digan a los demás, ¿verdad? Pero Leví lo va a poder tomar hasta que él llegue a una edad. O sea, desde el momento en que él se hace mi hijo y desde que lo registro como mi hijo, junto con mi esposa, él ya tiene autoridad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo entiende esto? O sea, desde el momento que yo nazco como hijo de Dios, Dios me dio exousia, que es la palabra autoridad, potestad. O sea, así como Pablito tiene autoridad sobre la combi, esa combi siempre que la veo me encanta, ¿va? Y digo, ese Pablito la va a manejar porque tiene autoridad, porque es hijo, tiene la exousia, pero ahorita no se puede subir a manejarla. O sea, ya es hijo, pero tiene que pasar por etapas hasta que él pueda tomar las llaves. Y bueno, después ya no va a ser esa combi, va a ser otra mucho mejor o otro vehículo clásico. Y va a decir, este lo voy a manejar, papá, porque ya alcanzó la exousia. O sea, la tenía, pero no tenía la facultad de poseerlo o la edad. Por eso tú eres hijo y a lo mejor tú como hijo todavía estás batallando y dices, pero hermano, usted me habla de herencia y de autoridad y mira cómo me las estoy viendo cada día. Pues es que tal vez no has avanzado, todavía estás como tecnos. Que tecnos es el primer paso, el primer nivel. Y muchos aventamos las campanas al vuelo cuando decimos, ya somos hijos de Dios, Dios nos dio autoridad, nos dio su potestad. Sí, pero eres un hijo recién nacido, tienes que avanzar. Hay cristianos que se pasan toda la vida en una iglesia siendo niños tecnos o hijos tecnos. Yo por eso le decía, a mí no me gusta cambiar pañales, ni de mi hijo. Y luego he tenido que cambiar pañales de la iglesia, ¿no? Y uno dice, ay Dios, pero ya deberían de estar maduros. Pero entonces digo, son tecnos todavía. Y entonces puede venir un profeta y decirnos, esta iglesia, las palabras proféticas hemos tenido. Gracias a Dios por la computadora y aquí les pedí a los chicos de Multi, no borren eso porque ahí hay muchas profecías. Yo tengo mi otro disco duro que ojalá y no se pierda, pero ahí tengo profecías del 2000, del 2004, del 2007, del 2014, profecías que están ahí y que yo las oigo y digo, wow, se me hace agua en la boca y digo, ¿cuándo, Señor? Pues cuando los tecnos dejen de ser tecnos. ¿Sí me cacho? Por eso le digo que este tema no es como de para que terminemos en el piso llorando y una administración, más bien es para que tú razones. ¿Dónde estás hoy? ¿Y a dónde quieres llegar el año que entra? Vuelvo a repetir lo que te dije el domingo, puede ser este tu peor año o tu mejor año. Todo depende de la madurez que tengas. Tecnon es un niño pequeño, no avanzado, no es maduro. Sin embargo, ese tecnon ya tiene exousia, que es privilegio, fuerza, capacidad, dominio, la influencia delegada. Dios te delegó influencia a ti, poder de elección, autoridad sobrehumana. Eso es lo que Dios le dio a los tecnos. O sea, un niño tiene autoridad, un tecno tiene autoridad. Tú tienes autoridad de echar fuera demonios, pero a lo mejor todavía tienes miedo porque te sientes como que no has avanzado. Por eso necesitamos ir más allá. No podemos quedarnos estancados en esa parte. Dice Gálatas 4:1, también digo esto, entre tanto que el heredero es niño o es tecnon, en nada difiere del siervo o del esclavo, aunque es señor de todo. Ahí está la clave con lo que voy a empezar el domingo. O sea, debes saber que ya Dios te dio autoridad, te dio la exousia, te dio el privilegio, la capacidad de tomar decisiones, la autoridad sobrehumana. Dios te la dio, pero no la vas a poder tomar hasta que avances, hasta que dejes de ser tecnon y avances hacia lo que está adelante. ¿Cuántos aquí
todavía están en la fase de Tecnon. Ahora voy a hablar de la fase final, bueno, la fase intermedia, y el domingo les doy el relleno o lo que falta, lo de en medio. Dice Apocalipsis 21:7, vea, la gente que hereda, el que venciere, lo vamos a analizar. Vea, de la herencia es para los vencedores. Y los que vencieron, y tienen dos armas poderosas los que vencieron: el testimonio y la sangre. Por eso yo le digo, tienes que cuidar tu testimonio y el testimonio de Jesús en ti, porque eso es lo que te va a hacer vencedor en el tiempo final. Y tienes que rociarte totalmente de la sangre de Cristo, porque los victoriosos del Apocalipsis son aquellos que tuvieron el testimonio, guardaron el testimonio, pero también tenían la sangre. Ellos van a heredar todas las cosas. Wow, esto me impacta. Todas las cosas. No solo la casa, no solo el carro, no solo la cuenta de banco, porque hay muchos Tecnon que con eso se conforman. Un niño, y le voy a decir algo, los Tecnon los entiendes muy bien o los identificas muy bien en el cristianismo, porque son como mi hijo Leví. Mi hijo Leví tiene ahorita un momento donde todo es suyo. Es egoísta, es envidioso, y agarra y dice mío, mío, y todo es suyo. Cuando tú ves un cristiano que solo piensa en él, que no se preocupa por los demás, que no se preocupa por hablar de Cristo, que no se preocupa por el sentir de los demás, es un Tecnon, porque no ha avanzado, porque solo está pensando en él mismo. Pero el que ya venció va a heredar todas las cosas, y la herencia más grande es esta: yo seré su Dios y él será mi hijo. Ah, pero aquí ya aparece no Tecnon, ya aparece otra palabrita, y es la palabra huios, que significa hijo maduro. Y como dice aquí, raramente es usado para un joven e inexperto, sino huios se usa para alguien que ha alcanzado madurez. Y según el Strong, huios significa alguien que su carácter fue forjado a través de ¿qué? De la disciplina. Por eso le digo que vivimos una sociedad donde hay mucha orfandad, porque a la humanidad, a la sociedad, al cristiano no le gusta la disciplina. Tantito te jalan la oreja y ya te vas a quejar a derechos humanos. Me acuerdo que antes así nos dejaban, ¿verdad? Los maestros nos regañaban. No estoy diciendo que hayan sido mejores tiempos, tampoco estoy diciendo eso, pero quiero que entienda cómo antes podían corregirte con la regla y mamá no iba a defenderte, ¿verdad? Porque decía, pues es burro, enséñele, maestro. Hoy en día vivimos una sociedad diferente, aún en las congregaciones. Algo se predica en el púlpito que no te agrada, que te toca lo que tú no estás haciendo bien, y ahí nos vemos. Es que ya no hay palabra revelada, aquí ya me voy. El pastor ya es muy carnal, ya solo habla hacia mí, me está diciendo todo hacia mí. No, es que no les gusta la disciplina, son Tecnon. Y por eso vemos una transmigración tremenda de cristianos de un lado para otro. Hoy en día están aquí, después los ves al año en otra iglesia y luego a los 3 años en otra, porque no aceptaron disciplina. Es complicado esto, pero solo los judíos van a poder tener herencia. Aunque tienes la exousia, aunque tienes la autoridad, legalmente no lo vas a poder tener hasta que alcances el nivel judíos, y luego todavía hay otro encima de judíos. Entonces, solo los judíos podrán tener la herencia. El vencedor, ¿pero de qué? Porque habla de vencedor, dice, el que venciere. Se refiere a nosotros. ¿Qué es lo que vamos a vencer?
las cosas que impiden entrar al reino. Y solo le dejo esto para que lo analice en casa, ya el tiempo no nos va a dar. Pero es un versículo muy controversial. De hecho, estaba analizando hace algunos meses atrás sobre se llama la teología homosexual. O sea, también ellos tienen su teología. Aunque a ellos no les gusta que usen el término homosexual, porque según ellos el término homosexual fue acuñado en 1800 y tantos por un doctor. Bueno, y entonces este versículo que voy a leer, que voy a poner ahorita en la pantalla, es uno de los versículos más controversiales y que nosotros como cristianos, bueno, no todos, me lo aclaro, muchos cristianos toman este versículo para atacar a los gays. No estoy diciendo ni estoy defendiendo esa forma de vida, no, sabemos que es incorrecta, pero a veces no estamos trazando bien la palabra y entonces usamos este versículo para darles con todo. Pero hay algo más profundo en esto. Mira lo que dice 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y por eso yo lo tengo aquí en negritas, aunque ahí no se distingue, pero yo lo tengo aquí en negritas. Los injustos. Dice, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero siempre nos vamos con las palabras que nos suenan más: fornicarios, idólatra. Hermano, gracias a Dios, yo ya no soy eso. Ya vencí la idolatría, ya vencí el adulterio, ya vencí, yo no soy gay, ya vencí el ser ladrón, no soy avaro. Aunque hay muchos cristianos que son muy ávaros, muy codos y que les gusta amontonar. Pero bueno, y luego dice, y algunos, ya no soy borracho, ya no maldigo, hermano, ya no estafo. Pero se nos olvida que lo primero no es que hable. Siempre he entendido que en la Biblia lo que se menciona primero es importante. Le llaman la ley de la primera mención. O sea, esto es importante junto con lo demás. Pero a veces olvidamos injusto no soy. O sea, nos preocupamos más colamos más el mosquito y nos tragamos el camello. Nos preocupamos más por otras cosas que por las cosas que consideramos pequeñas. O sea, la injusticia, y hablar de la injusticia es todavía otro rollo. Porque ser injusto es tener mi propia justicia, no la justicia de Dios. Cuando yo me justifico, ¿no? Soy injusto porque no estoy midiendo como la Biblia quiere que mida. Y entonces estoy siendo injusto. Y eso es lo primero con lo que voy a luchar. Fíjese bien, por eso lo dejo aquí. Es lo primero con lo que voy a luchar para ir avanzando en mi crecimiento, para ser voy a decir la palabra, para ser un teleios, que es un hijo maduro. Huios teleios. Dejar de ser tecnon y avanzar. Avanzar. Ahora, no dice que van a ver el reino. ¿Se acuerda que comencé con esto? Hay gente que va a ver el reino. Aquí dice, lo van a heredar. Herencia. Nuestra serie se llama Herederos. Cuidado. Hay cristianos, y eso lo vamos a ahondar el domingo un poco más, si nos da el tiempo, que por su carnalidad, escuche bien esto, se están jugando la herencia en el reino. Carnalidad. Ahí le va. Y te digo esto, hermano, dice Pablo, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Pero hay dos conceptos ahí muy importantes: carne y sangre. Por eso muchos dicen, bueno, es que nuestro cuerpo tiene que ser transformado, porque la carne y la sangre no va a heredar el reino. Claro, eso es la mitad de la verdad. La otra mitad de la verdad es que cuando se habla de la carne,
está hablando de gente tibia, gente que está con un pie en el cristianismo y un pie en el mundo. Yo le decía hace tiempo a algunos chicos, ¿te gusta Marcos Witt? Ya Marcos Witt es viejo. ¿Te gusta Marcos Witt? Y en ese tiempo le decía, ¿y te gusta Maná? Estoy hablando de hace años atrás. Ya sé que usted va a decir, ¿quién es Maná? ¿Quién es Marcos Witt? Pero bueno, en ese tiempo yo lo predicaba así. Le decía, en tu iPod, todavía eran los iPod, en tu iPod traes canciones de los Bookies y traes canciones de Marino. O sea, hay una división. Y Elías dice, cuidado, ustedes están cojeando entre dos pensamientos. No puedes heredar el reino si todavía eres carnal. Decía alguien, si todavía eres ojo alegre, todavía se te va la vista. Ay, hermano, es que las mujeres, pues que hay que admirarlas. No, o sea, tienes que entender como Job dijo, hice pacto con mis ojos de no mirar a una virgen. Para que ustedes que son, es que hermano, yo soy carne y la mujer es fuego. Y cuidado, la carnalidad no hereda. Y luego la sangre, ese es otro rollo más fuerte todavía. Si la carnalidad es un problema, la sangre es peor. Sangre tiene que ver con ancestros, con genética, con las líneas de iniquidad que me unen y que de repente yo soy un tapete confeccionado por mi pasado. Y que eso no puede heredar el reino. Por eso hay muchos cristianos, fíjese bien, que están batallando porque todavía sus líneas de iniquidad no han sido quebradas. Esto es mucho, mucho más que decir, pero vamos a dejarlo ahí. Solo creo que usted necesita analizar. Llegue a su casa, pídale al Espíritu Santo, Padre, ¿qué es la carne? ¿Qué es la sangre? ¿Qué tengo que romper para poder avanzar de tecnon a teleios? Ya el domingo estaremos fragmentando paso a paso con la Biblia, con pasajes bíblicos, todo lo que implica este proceso de desarrollo hasta que alcancemos nuestra herencia. Porque hermano, yo no quiero solo una herencia aquí, yo quiero una herencia en el cielo también. ¿No le gustaría eso? Que digan, allá está tu casa en el cielo. Y no por orgullo que digan, pues allá tengo una casa con una puertota de oro. Que sea lo que Dios nos va a dar de acuerdo al esfuerzo y a lo que vencimos en esta tierra. Él nos va a heredar. Los vencedores van a heredar el reino. Oremos a Dios. Padre, te doy gracias esta tarde por la enseñanza. Yo sé que hay tanto que decir, hay tanto que se ha hablado, pero tu Espíritu Santo es el que nos va a convencer de todas las cosas, convencernos de pecado, llevarnos a una madurez espiritual, Señor, a dejar los rudimentos de la fe y avanzar hasta que lleguemos a ser los teleios que tú quieres que seamos. Y sobre todo, Padre, que nos volvamos herederos del reino, Señor, que la carne no sea un impedimento para entrar al reino, que la sangre no sea otro impedimento, Señor, que podamos romper con eso, que todas las cosas que nos han estorbado hasta este tiempo puedan ser llevadas cautivas a la obediencia en Cristo. Por favor, ayúdanos, Espíritu Santo. Por favor, derrama tu gracia sobre cada uno de nosotros y que al final de este tiempo podamos ser verdaderos herederos de tu reino, que podamos de verdad avanzar hasta que seamos los hijos que tú quieres que seamos, los verdaderos hijos que van a heredar el reino, los verdaderos hijos que van a disfrutar de la autoridad y de la herencia, porque han alcanzado el nivel que tu palabra marca, Señor. Porque entre tanto que somos niños, diferimos de los siervos, de los esclavos, pero ahora, Señor, queremos tomar autoridad y avanzar en tu nombre hasta que lleguemos a la estatura del niño, del hijo perfecto. Así como Jesucristo llegó a la estatura, así nosotros queremos llegar a esa estatura. Por favor, enséñanos tu verdad cada día y que ninguna palabra vuelva vacía, sino que produzca siempre al 100% en cada corazón. Gracias por tu presencia en nosotros. Gracias por nuestros hermanos que están en transmisión. Les bendecimos en casa, Señor. Igual te pedimos que estés con ellos, que los sostengas, que si alguno tiene una necesidad, tú pongas tu sangre sobre sus vidas y que el día de hoy, Señor, puedan sentir la paz y la tranquilidad que tu Espíritu Santo da, Señor, sabiendo que tú estás en control de todas las cosas. Oramos por los enfermos, Señor. Aquellas peticiones que están en el cuarto de oración y que son bastantes, tú las conoces y se está clamando por ellas, Señor.
te rogamos ahora de manera general que tú respondas esas peticiones y que juntos podamos ver cómo milagros ocurren en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a nuestros hermanos que están conectados. Nos vemos el jueves. Mañana hay transmisión de oración, así que también conéctese por ahí. Igual oremos juntos y tengamos un tiempo de intercesión ahora que más falta nos hace buscar el rostro de Dios. Dios les bendiga y también nos vemos en la transmisión del jueves. Ok, Dios les bendiga.